Hoy continuamos con la cuarta conferencia de los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia en el ciclo Cáncer y Tumores. Hoy con la conferencia titulada Cuidados Paliativos a cargo del doctor Eduard Martínez Severiche. El doctor Eduard es enfermero profesional de la Universidad de Córdoba, es médico y cirujano de la Fundación San Martín y médico de la Unidad de Alivio del Dolor y Neurocirugía del Instituto Neurológico de Colombia. Muchas gracias. Quiero agradecerles de antemano haberse quedado y escucharme. Bueno, esto debería ser el principio fundamental de todo médico y tenerlo siempre muy en cuenta. Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Definitivamente, cuando hablamos de cuidado paliativo, tenemos que hablar de situaciones terminales. Entonces, entremos a definir qué es una situación terminal. Es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva y sin posibilidad de tratamiento racional. Es una enfermedad que se caracteriza por ser multisintomática. Hay gran impacto emocional y sufrimiento tanto en el paciente como en la familia. El pronóstico de vida suele ser limitado y se presenta de una manera implícita la muerte o el pronóstico de muerte. Aclaremos algunos términos. Muy de moda en estos días este término de eutanasia. No quise traer ninguna definición, posiblemente las definiciones suelen complicarnos la vida y terminamos enredándonos. Quise traer la etimología de la palabra. Eutanasio viene del griego eu, que significa buenos, y thanatos, que significa muerte. En conclusión, es una buena muerte, una muerte digna como otras personas lo han llamado. La distanasia viene del griego dis y significa que algo está mal. También es llamada encarnizamiento terapéutico. Es cuando el médico o la familia deciden aferrarse a unas falsas expectativas y realizan procedimientos que podemos llamar que son procedimientos que tienden a buscar un milagro en el paciente. La ortoxtanasia, del griego ortos, que significa recto, justo, derecho, conforme a la razón. Esto es lo que en realidad se debería hacer siempre. Con respecto a la eutanasia, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana que despenalizó la asistencia al homicidio asistido. Antes, quien incurriera en esto podría pagar una pena que oscilaba entre los 3 meses y el año de cárcel. Entonces, hablemos de cuidados paliativos. Cuando le decimos al paciente en la clínica, no, mire, lo único que hay que hacer con su paciente es darle cuidado paliativo, es tributario de cuidado paliativo. Lo primero que piensan los familiares o las personas en su entorno es cáncer, es lo primero en que piensan. Quizás porque los cuidados paliativos se desarrollaron por estas entidades clínicas, pero en realidad los cuidados paliativos son aplicables a todos aquellos enfermos que no tengan una opción terapéutica de curamiento. Hay otros que se van a la esquina y dicen, está mal, se va a morir. Pero en realidad los cuidados paliativos se refieren más que todo a una capa, a un manto, o como sinónimo podemos utilizar soporte clínico. Es todo aquel soporte clínico que se le brinda a un paciente en estadio terminal para satisfacer sus necesidades básicas, físicas y psicológicas, teniendo en cuenta el concurso activo de la familia. Hay unos principios fundamentales en el cuidado paliativo. El primero es el respeto por la autonomía del paciente. Siempre debe respetarse lo que el paciente piense y lo que el paciente opine con respecto a su enfermedad, y él es en última instancia, si se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, quien toma la decisión con respecto al tratamiento que se le ofrezca. El principio de beneficencia es simplemente hacer el bien siempre. Obviamente existe el principio de maleficencia, no hacer daño.
y el principio de justicia, que se refiere a la distribución y disponibilidad equitativa de los recursos. Características del cuidado paliativo. Los cuidados paliativos se caracterizan porque se centran en el paciente y no en la enfermedad. No es el paciente del melanoma maligno, no es el paciente del meduloblastoma, es Pablito Pérez, el señor que nos está acompañando hoy el día, el señor que tiene un entorno, tiene una familia y tiene una condición social. Acepta la muerte como una etapa del ciclo vital. Los pacientes y la familia conforman una sociedad con su grupo terapéutico. Se podría decir que en cuidado paliativo el 80 al 90% de la atención del paciente está dada por la familia, por sus cuidadores. Y la calidad de vida para evitar el sufrimiento. La idea fundamental es siempre evitar el sufrimiento a los pacientes, es abocar a un principio de la medicina que dice primum non cere, lo primero es no hacer daño, pero hay que poner a disposición del paciente todo lo humanamente posible para que se pueda evitar el sufrimiento. El conocimiento de la verdad supone para las personas conciencia de la propia mortalidad, separación del pasado. El presente debe vivirse intensamente, el futuro es una incertidumbre. Esto es como suena proverbio chino, ¿no? ¿Por qué el paciente debe saber su diagnóstico? Yo les voy a dar unos tópicos el por qué el paciente debe saber su diagnóstico. Porque primero es un derecho, ya lo decía la doctora Luz Day, es un derecho que hace alusión al principio de autonomía. Muchas veces puede haber implícito por parte de la familia el deseo de proteger al paciente. Pero con este deseo de proteger al paciente muchas veces terminamos haciéndole daño al paciente porque estamos ocultando sus sentimientos, porque no le estamos dando la oportunidad de que él comprenda su situación y le estamos generando dudas e incertidumbre al paciente. No le estamos permitiendo al paciente de que viva su duelo, de que haga una adaptación de su realidad y de su situación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debe saberlo el paciente? Muchas familias no están de acuerdo con que el paciente lo sepa y vamos a hablar más adelante de la conspiración del silencio que ya fue tocado acá. Mi pregunta entonces sería, ¿por qué no informarle al paciente? Si ustedes me dan 1000 razones para decirle por qué no decir al paciente, es posible que yo le dé 2000 para decirles por qué sí se le debe decir al paciente. Conspiración del silencio, ya tocamos este tema, la doctora Luz Day me ayudó en esta parte. Es una conspiración y toda conspiración implica una mentira, ¿cierto? O sea, muchas veces es un ser querido quien decide ocultar la información porque él mismo no es capaz de aceptar la realidad. Muchas veces lo hacen como un acto de caridad. Soy un sol de verano, voy a hacer esta caridad con este cristiano y no le vamos a decir lo que tiene. Mi propuesta es que utilicemos la sinceridad prudente. Dar malas noticias a un paciente siempre va a ser un arte. Y el arte está determinada por el artista. Es la forma en que lo miras, el tono en que le hablas. Muchas veces cosas tan sutiles como colocarle la mano en el momento justo hacen que usted pueda transmitir una adecuada información a este paciente y que el paciente la entienda. Vamos a tocar un poquito las etapas del duelo, ya lo hemos visto, vamos a mirarlo rápidamente. Hay una etapa obvio de negación. Cuando nos dan una mala noticia, nosotros lo primero que pensamos es ¿por qué a mí? Posterior a esto viene la etapa de ira y de castigo, de desplazamiento. Muchas veces el desplazamiento es con ellos mismos, con la familia y no en pocas veces con el médico. Posteriormente a esto viene una etapa de negociación donde ya el paciente acepta su realidad, busca opciones de curas, promesas, le hace promesa al primer santo que se le atraviese. Aquí es donde aprovechan las personas malintencionadas para hacer su agosto. Posteriormente viene la etapa de depresión
en que el paciente abandona todas sus obligaciones, hay un aislamiento tanto de los sentimientos y se puede presentar ideación suicida. Es posiblemente esta la etapa del duelo más peligrosa en los pacientes. Después viene la etapa de aceptación y muchas veces la etapa de resignación. Principios generales del cuidado paliativo. Control de síntomas. ¿Qué son los síntomas? Es todas aquellas manifestaciones que el paciente nos expresa de su enfermedad. Eso es un síntoma. Soporte emocional y comunicación. No debemos desvincular la parte física de la parte emocional. Muchas veces en estadios terminales del paciente es más importante a veces la parte emocional que la misma parte orgánica de su enfermedad. Hay que estar siempre comunicados con el paciente y con la familia. Definitivamente, el cuidado paliativo implica un equipo interdisciplinario por la complejidad del paciente y por todo lo que el paciente amerita. Quien pretenda hacer cuidado paliativo él solo, muy seguramente va a incurrir en un lamentable error. Hay que estar organizados. Todas las cosas que hacemos en la vida tienen que tener un orden y una organización. Control de síntomas. Los podemos hacer con esta mnemotecnia. La E se refiere a evaluación y explicación. Siempre que evaluemos un paciente deberíamos explicarle lo que está sucediendo. La M se refiere al manejo terapéutico y el monitoreo. El monitoreo se refiere a estar pendiente de los síntomas, de la evolución. No hay ningún requerimiento de ningún equipo sofisticado para hacerlo. Y hay que prestarle atención a los detalles, es fundamental. Hay que tener en cuenta que es una persona que se siente disminuida, triste, de pronto depresiva, y los pequeños detalles suelen ser importantes. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente en estadio terminal? La constelación de síntomas es muy numerosa. Primero puede presentar insomnio, el paciente se siente débil, los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos, anorexia, se les quita el apetito, dolor, es un síntoma muy frecuente en los pacientes en estadio terminal, fatiga, todo el tiempo se sienten cansados, alteraciones del gusto, un paciente que por sí no le da hambre y fuera de eso tiene alteraciones del gusto, tiende a ser más complicado su problema. Y hay alteraciones de la imagen corporal. A ninguno de nosotros nos sentimos bien cuando estamos enfermos, no nos vemos bien cuando estamos enfermos. Hay miedo y aislamiento. Muchos de los pacientes tienen trastornos respiratorios, dificultad para respirar. Vamos a enfocarnos un poquito en los pacientes con patologías neurológicas. Estos son algunos de los síntomas que comúnmente pueden presentar los pacientes con patologías neurológicas en estadios terminales. La imagen habla por sí misma. Muchas veces esto es lo que le describe el paciente a uno en la consulta: me quiero arrancar la cabeza. Es un síntoma frecuente. Con certeza podemos decir que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida sentimos dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser un síntoma sin ninguna importancia, como puede ser el inicio o el síntoma de una patología muy importante. Siempre hay que prestarle atención al dolor de cabeza. El paciente puede presentar disminución en la fuerza, tan sutiles como lo que se ve en la gráfica. Eso lo llamamos paresias. Ya cuando pierde la fuerza completamente, lo llamamos plejía. Cuando el paciente tiene trastornos para entender o para pronunciar el lenguaje, eso lo llamamos afasia. El paciente también presenta trastornos del movimiento. Los más comunes para nosotros son las convulsiones, los estadios epilépticos,
Esto siempre reviste un show para el paciente y para quien lo ve. También hay trastornos por temblores y vamos ahora a enfocarnos en las complicaciones. Generalmente se complican los pacientes con infecciones. La más frecuente podría ser las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias y las infecciones del tracto gastrointestinal. Otra complicación frecuente en los pacientes son las úlceras por presión. En la gráfica muestran los sitios donde tenemos prominencias óseas, en donde se puede presionar la piel con la superficie. Esto hace de que la sangre no llegue adecuadamente a ese sitio presionado, la sangre deje de llegar allí y la piel comience a dañarse. Esto es lo que se llama una úlcera por presión. Veo en el auditorio que hay mucho personal de enfermería y muy seguramente posibles cuidadores de pacientes. Quiero recordarles una cosa que muy seguramente ustedes saben más que yo, y es que las úlceras por presión es un indicativo del cuidado del paciente. Es decir, paciente que tenga úlceras muy seguramente es un paciente que amerita un poco más de atención. En la gráfica, esto es un sitio de prominencia ósea sobre la cual muy frecuentemente se forman las úlceras. Y las lesiones pueden iniciar con cosas tan sutiles como estas y progresar a cosas tan catastróficas como esta, en la cual esta sola situación puede complicar gravemente al paciente. Veamos los problemas vasculares. Las anemias son frecuentes en los pacientes terminales. Los problemas de trombosis venosa profunda, los problemas de trombosis pulmonar. Esta podría ser la clínica de un paciente con una trombosis de los miembros inferiores, y es que se le tapó una vena adentro de la pierna y la pierna comienza a enrojecerse y a hincharse. Esta situación puede acontecer también dentro de la vasculatura pulmonar. Se forma el tapón, tapona la arteria o la vena que irriga esa parte del pulmón, causando los problemas respiratorios al paciente. Hay complicaciones también psiquiátricas, muy frecuentemente la depresión. Hay un matrimonio entre la depresión y el dolor que se vuelve un círculo vicioso entre depresión, dolor y depresión, que hacen muy difícil el tratamiento de estos pacientes. Los pacientes también pueden presentar estadios demenciales. Son aquellos pacientes que tienen compromiso de sus funciones mentales superiores, el pensamiento, el lenguaje, el juicio, el raciocinio, su función ejecutiva. Hablemos un poco de las complicaciones neurológicas. La hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana está dada porque el cerebro es muy susceptible al aumento de presiones. El cerebro se encuentra guardado dentro de una bóveda rígida que es el cráneo, y cualquier cosa que se meta allí, bien sea un hematoma o un tumor, hace que las presiones aumenten y el cerebro posteriormente se dañe. La hipertensión endocraniana se presenta con síntomas caracterizados por dolor de cabeza, náuseas, vómito. El vómito tiene unas características especiales que ha sido definido como vómito en proyectil. Todas estas características y estos síntomas del paciente configuran el cuadro de hipertensión endocraniana, pero no todos estos pacientes que tengan náuseas, vómito, dolor de cabeza tienen una hipertensión endocraniana. Hay que siempre meterse en el contexto clínico del paciente. Tienen problemas de deglución, son pacientes que no son capaces de alimentarse por sí mismos, tienen problemas respiratorios. La hipertensión endocraniana la podemos definir como un martillazo en la cabeza, es muy parecida a esto. En los problemas de deglución a veces hay la necesidad de colocarle en el estómago de estos pacientes una sonda para poderlos alimentar por allí. Cuando tienen problemas respiratorios hay que colocarles estos dispositivos para que el paciente pueda respirar. Muchas veces evolucionamos a estos otros dispositivos más complejos, que es la parte de la ventilación mecánica no invasiva, o en muchos casos ventilación mecánica invasiva. Me llama muchísimo la atención de que los familiares son capaces de manejar con extrema pericia
todos estos dispositivos, que incluso a nosotros en nuestra práctica clínica diaria se vuelven a veces un reto y son complejos para manejar al inicio, pero con certeza que la gran mayoría de los familiares suelen manejarlo bien. Entonces, cuando hablamos del tratamiento del paciente de cuidados paliativos, el primer tópico que muy seguramente nos toca tratar es el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor en estos pacientes es un tratamiento multimodal. ¿A qué se refiere multimodal? Se refiere a que tenemos que utilizar varias estrategias terapéuticas con el objetivo de aliviar el dolor a los pacientes. Desafortunadamente no existe en la gran mayoría de los pacientes la cura para el dolor, eso no existe. Tenemos varias estrategias terapéuticas como las estrategias farmacológicas, la utilización de dispositivos para el control del dolor, podemos realizar bloqueos analgésicos dependiendo del dolor y de las características del dolor en estos pacientes. Muchas veces a estos pacientes hay que hacerle una cirugía con intenciones paliativas, no con el ánimo de curarle ni de resolverle su problema, con el ánimo de darle más calidad de vida al paciente, de que esté más tranquilo. Y muchas veces hablamos de calidad de vida, ¿cierto?, en estos pacientes. Y calidad de vida muchas veces en estas personas es que puedan comer, puedan dormir, puedan salir a la calle, se puedan comer un helado, hacer cosas que cotidianamente nosotros hacemos y que ellos, por su estado de gravedad, no lo pueden hacer. Hay quimioterapia y radioterapia paliativa. También se puede dar con la intención de disminuir los síntomas, como en el ejemplo que vimos esta mañana que nos hablaba el doctor Barrientos. Cuando hay un tumor cerebral grande, se le da la radioterapia o la quimioterapia con la intención de que el tumor disminuya su tamaño y poder aliviar los síntomas del paciente. El tratamiento farmacológico debe ser simplificado. No es mejor médico aquel que más pastillas le manda a un paciente. Es el médico que le manda lo que el paciente necesita para suplir sus necesidades o la demanda de ese momento. Entonces hay que procurar hacer el tratamiento lo más simple posible, que solo se quede el paciente con lo que realmente el paciente necesita. No olvidémonos de la parte de la terapia física de los pacientes, porque son pacientes que están postrados en la cama. La terapia física es fundamental porque les ayuda a evitar complicaciones a los pacientes. La atención psicológica al paciente y a la familia es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes. Siempre hay que asesorar a la familia sobre el cuidado del paciente, sobre la enfermedad del paciente. Y ojalá la conformación de grupos de apoyo, que podamos conformar grupos de apoyo para el tratamiento de estos pacientes. En el medio existen grupos de apoyo para el tratamiento de algunas enfermedades terminales, como son la esclerosis múltiple, también existen grupos de apoyo en el tratamiento del dolor. Entonces, ¿qué hay que preguntarle a un paciente en estadio terminal? Muchas veces nosotros pensamos, no, lo que tiene es dolor, vamos a quitarle el dolor, vamos a aliviar el dolor. Muchas veces para el paciente, así tenga el dolor, no es su síntoma principal, ni es lo que él quiere que le resuelvan en ese momento. Entonces nosotros primero tenemos que preguntarle al paciente qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. Entonces, preguntar siempre, ¿qué te molesta? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Necesitas que te dé más información? ¿Cuáles son tus deseos? Muchas veces el paciente, como les digo, puede tener su dolor, pero el deseo que él tiene, por ejemplo, es el deseo de que él quiere dormir, de que él quiere comer, de que él quiere alimentarse. Plan de cuidados en el paciente en estadio terminal. Esta diapositiva la puse en blanco de manera intencional, solamente para decirle que no existen recetas mágicas en medicina. No existen las fórmulas mágicas, sino que todo paciente y el cuidado de todo paciente debe estar enfocado a prevenir en primera instancia las complicaciones del paciente y
y guiado por los síntomas que el paciente presente. Entonces, les propongo una cosa. En el cuidado de estos pacientes, hagamos cuidados basados en objetivos. El objetivo primordial en estos pacientes es evitar las complicaciones. Entonces, primero, aseguremos la comodidad del paciente. Hagamos lo posible por satisfacer sus necesidades básicas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico y social. Procuremos siempre el alivio del dolor en estos pacientes, es un síntoma frecuente en ellos. Brindar la adecuada atención médica, una atención oportuna, racional. Respetar siempre la dignidad del paciente. Apoyar a la familia para el adecuado cuidado del paciente. Muchas veces se nos olvida que la familia también está enferma, también está padeciendo quizás el mismo dolor y la misma situación que el paciente. En aras a que siempre nos enfocamos en el paciente y no le prestamos la debida atención al cuidador, quiero dedicarle estas últimas diapositivas al cuidador de los pacientes. Y es que estas personas enfrentan problemas en el cuidado de los pacientes, enfrentan problemas físicos, mentales, socioeconómicos, de capacidad para atender al paciente. Muchas veces tienen muchas dudas, muchas preguntas, muchas incertidumbres. El cuidador como tal se ve afectado también en sus labores cotidianas, se ve afectado su ocio, su recreación, se ve afectado en las relaciones familiares, porque se dedican muchas veces de lleno a cuidar al paciente y se olvidan del entorno. Muchas veces hay desequilibrios emocionales en el cuidador y muchas veces estos cuidadores tienen problemas en el trabajo. ¿Qué le ocasiona al cuidador enfrentarse a todos estos problemas? Frustración. El cuidador, así esté haciendo las cosas bien, siente que no está dando todo por el paciente. Le genera ansiedad, le genera depresión, le genera estrés, una carga emocional demasiado alta. Y esto conlleva a que el cuidador también tenga una sobrecarga. Esta sobrecarga del cuidador le produce alteraciones de la conducta, alteraciones en su carácter. Es el tipo que era querido, amable, se está tornando irritable, comienza a hacer cosas que normalmente no hacía, comienza a tener comportamientos extraños para esa persona, tiene perturbaciones psicosomáticas, muchos dirán muy vulgarmente, se está chiflando, está igual al que está cuidando. Esto hace de que el paciente somatice todo este estrés que está viviendo y su cuerpo lo manifieste. Entonces, es el cuidador que comienza a sentir dolor de espalda, dolor de cabeza, se torna irritable, triste, deprimido. Comienza el cuidador a parecerse a la persona que está cuidando. Esto se llama síndrome de cuidador quemado y hay que evitarlo. Siempre que hay un enfermo en estadio terminal con una enfermedad crónica, con un padecimiento crónico que amerite cuidados por largo tiempo, lo ideal debería ser que en la familia se repartieran las cargas. Debería haber un cuidador principal, que es el cuidador que va a estar enterado de la situación del paciente, de los exámenes del paciente, de las citas que tiene el paciente pendiente, pero este cuidador debe descansar, debe rotarse. Idealmente deberían haber 2 o 3 cuidadores quien le ayude con la carga de este primer cuidador. La conclusión es única, es una sola. El manejo del paciente en cuidado paliativo requiere un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud y la participación activa de la familia. No podemos desvincular a la familia en este proceso. Mis muchachos, muchas gracias a ustedes. Una pregunta muy interesante. ¿Qué es y por qué se utiliza la sedación terminal?
La sedación terminal la utilizamos en los pacientes que queremos controlar los síntomas refractarios en el paciente. Muchas veces cuando el paciente está en una fase ya terminal de la evolución de su enfermedad, en el que se presume que el pronóstico de vida a corto tiempo es muy corto, podemos utilizar la sedación terminal, que consiste en aplicar una serie de medicamentos que lo que hacen es poner al paciente en un estado de tranquilidad, de sedación. Esto hace que los síntomas refractarios que tenía el paciente disminuyan y el paciente se sienta más tranquilo. Como paciente con una enfermedad en situación terminal, puedo solicitar la eutanasia. Usted como paciente la puede solicitar y se la puede solicitar a un médico, pero recuerde que por un lado hay una cosa, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional favorable al respecto, en la que dice de que la conducta está justificada, pero solo está justificado el homicidio asistido, es decir, cuando usted le proporciona al paciente los medios para que él se quite la propia vida, ¿cierto? Como en el programa que vimos de Pirri. También existe la objeción de conciencia por parte del personal de salud. Si yo como médico no está dentro de mis principios éticos y morales aplicarle la eutanasia a un paciente, así me la solicite, yo también me puedo negar. Pero usted como paciente terminal la puede solicitar. ¿A quién? No conozco a nadie que de pronto haya realizado esto dentro del grupo de colegas, que son mi grupo de amigos y de colegas. No conozco a nadie que haya hecho algo de eutanasia aquí en Medellín. Los cuidados paliativos se refieren simplemente a enfermos en estadio terminal por cáncer. No, el cuidado paliativo es aplicable a todos aquellos pacientes que no tengan una opción de tratamiento curativo. El paciente que tiene el tumor cerebral de origen benigno, pero que está en una localización que hace que haya una restricción importante del movimiento y que lo lleva a que el paciente esté postrado en cama. Esos pacientes también son tributarios de cuidado paliativo. En un paciente con TED severo que no se puede comunicar, ¿existe alguna forma de que un profesional de la salud ayude con su cuidado? Claro que sí, y no solo un profesional de la salud. En un paciente con TED severo que tiene muy seguramente una afasia, como la pregunta que me están haciendo acá, requiere no solo un personal, un médico o un miembro del grupo de salud, muy seguramente requiere la atención de un grupo interdisciplinario que esté a cargo de su cuidado, alguien que le ayude con el dolor, alguien que le ayude con su parte de movilidad. Muy seguramente este paciente puede tener algún problema respiratorio, que también es el concurso de un profesional en este campo. Por ahora no hay más preguntas. Muchas gracias, quiero agradecerle de su asistencia, son ustedes muy generosos.